Buenas noches, comunidad. Bienvenidos a un episodio más de La Medianoche, un foro donde lo extraño es lo normal. El tema a tratar hoy es la muerte. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lalo, audiencia. Bastante bien, bastante ansioso de poder hacer otro capítulo más, otro podcast más al lado de ti, amigo, y con muchas ansias de empezar a retomar este proyecto y pues darle con todo y con ganas para que la audiencia pueda disfrutar de un poquito de una conversación amena sobre temas bastante peculiares, vamos a llamarlo. Correcto, temas que son extraños, porque aquí lo extraño es lo normal. Y tienes toda la razón, hubo un momento en donde le pusimos otro stop del podcast, y estamos retomándolo. No nos estamos dando por vencidos, así es que somos tercos y seguiremos dando lata. Excelente, excelente, amigo. Platícanos hoy de Claro. qué vamos a hablar, a platicar un rato. Fíjate que hace unos meses, poquito, unas semanas, un mes, 2 meses por ahí, estuve pensando en retomar el podcast, sabes, charlas que hemos tenido y el tratar de retomar los temas pendientes. Y en eso, cuando ya como que concluimos el hecho de decir, sabes que sí nos vamos a animar, había un tema que pasaba por mi mente en esos momentos, es la muerte, ¿no? O sea, no tanto la muerte como la entidad, sino más bien la muerte como la acción, o sea, lo opuesto a la vida. ¿Qué sucede cuando uno muere? O sea, ¿qué representa la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Tú no te has puesto a pensar en eso, Ever? En muchas ocasiones, y creo que la audiencia también nos podría compartir que durante el lapso de la vida, en varios momentos, tanto cuando uno es feliz como cuando uno está triste y tiene pensamientos bastante deprimentes, pensamos o solemos pensar en todos estos conceptos, ¿no? O cuando algo pasa, la muerte de un familiar, amigo, un conocido, o tal vez algún accidente que vemos, nos recuerda todo esto, ¿no? Porque así como en el ser humano es algo natural el nacer, es algo natural el morir, pero nos cuesta bastante a través de nuestra vida asimilarlo, ¿no? Y pues la meta principal, yo creo que de todos los seres humanos es tratar de vivir el tiempo que más se pueda, ¿no? Y con la mejor calidad de vida que podamos llegar a tener. Fíjate que es muy interesante lo que dices, Ever, en el punto donde dijiste que es, o sea, uno vive, aprende, empieza a realizar cosas en la vida que nos toca. Y algo que tenemos, o que más bien es una verdad absoluta, es que en algún momento nos vamos a morir. Eso es una de las cosas que es seguro, a lo que vamos, a lo que ya sabemos que en algún momento va a suceder, que es la muerte. Así Leyendo un poquito me llamó la atención una frase que decía que cuando nosotros nacemos, eh, obviamente pues venimos sin nada, venimos vulnerables, y durante el proceso que es la vida nos toca aprender a vivir, ¿sí? Hay momentos difíciles, momentos sencillos, felices, etcétera, etcétera, pero todo ese proceso de vivir estamos en constante aprendizaje. Sin embargo, hasta la fecha, creo pensar, el hecho de morir no implica el saber cómo morirte. O sea, como acción sabes cómo morirte. Si quieres tirar un tiro, irte a tirarte al mar, de forma natural, en un accidente, llámalo como tú quieras o del motivo de que tú quieras,
en algún momento vas a morir, pero en realidad no es que necesites aprenderlo para que lo puedas lograr. Entonces relativamente se pudiera decir que morir cuando te toca el tiempo, relativamente no haces nada más que estar en el momento preciso para que te llegue la muerte. Tú, Weber, en lo que tú llevas ahí tu vida, con las costumbres a las que estás acostumbrado, allegado, ¿qué sabes más de la muerte? ¿Qué piensas sobre eso? Fíjate que tú sabes, amigo, yo practico lo que es el cristianismo. Sí. Me gusta mucho, digamos, enterarme de todos estos temas y esto es algo bastante relevante, ¿no? Como cristiano se nos menciona que la figura más fuerte, que es Jesucristo, en nuestras creencias, pues venció a la muerte y resucitó, ¿no? Entonces, siempre hay como este enigma, ¿no? De que el ser humano y muchos, tanto doctores como estudiados, como gente, digamos, con experiencias extra o paranormales, Ok. te cuentan, ¿no? Te indican o te encaminan a que efectivamente después de la muerte hay algo más. Lo intrigante y lo bastante enigmático para nosotros como seres humanos es qué es lo que hay, qué pasa con nosotros. Ese es uno de los mayores miedos cuando los seres humanos pensamos en morir, ¿no? Ah, El desconocer por completo qué va a pasar con nosotros. Vas a perder tus recuerdos, tus conocimientos. Realmente llegas a un estado y no hay nada más. Se apaga el cerebro, se apagan todas tus funciones y hasta ahí llegas. ¿Qué es lo que se siente todo esto, no? es Yo creo que correcto. todo el que en algún momento haya pensado en esto se hace todas estas preguntas, ¿no? Y Así es. te deja con esa duda, con esa intriga, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Con ese miedo de dejar de existir, Fíjate, porque los seres humanos tendemos a ese miedo, ¿no? Adelante, amigo, dime. y fíjate que es muy, ahorita aprovechando que dijiste de miedo, eh, hay personas que no le temen a morir y personas que sí le temen. Si tú me preguntaras, yo le temo a la muerte, yo así 99.9% seguro, te puedo decir que le temo más a no haber descubierto mi propósito en la vida que morir. Porque de cierta forma yo he estado rodeado en muchas similitudes en cosas que tú has dicho ahorita, ¿no? En que a lo mejor hay un Ujú. cielo o hay un infierno, hay un karma, hay un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Una reencarnación o que vas a ver a tus seres queridos. A lo mejor yo no soy tan apegado a la religión como tú sí. Sin embargo, estuve expuesto a todo ese tipo de cultura, de Ujú. costumbres, y están arraigadas, ¿no? Aunque sea en poca medida, pero ahí están. Pero aún así me da miedo el hecho de decir, ¿sabes qué? La vida que actualmente estoy viviendo no la aproveché y ya me morí. ¿Sí me explico? Sí, claro, es algo completamente lógico. ¿Por qué? Porque una persona, yo creo que hasta el último de sus días está tratando de encontrar el sentido a su vida y yo creo que lejos de tenerle miedo o no a la muerte o a morir, que sería el concepto básico de esta plática, el miedo a morir, es la incertidumbre que te deja, ¿no? Y es el enigma que la mayoría de las personas siento que tenemos, el si me voy a morir, no cumplí las expectativas, ¿qué expectativas
son las que realmente yo tenía hacia conmigo, hacia con mi vida, mis familiares, mis amigos, y nos empezamos a hacer una revoltura en la cabeza sobre todas las ideas que tenemos, pero nos dejamos llevar por eso en lugar de también pensar, ¿no? Que realmente cuando pasa eso, todos tus problemas se acaban. Sí, exacto. Y ese es el camino fácil que muchas personas llegan a tener para, digamos, desvivirse, ¿no? Es Para que no correcto. nos vayan a censurar. Así es. Por eso mismo, yo soy de la idea de que cuando encuentras a todo este tipo de personas, lo principal es recordarles, ¿no? Porque el sentir es vivir, ¿no? El que tú sientas dolor, el que tú sientas tristeza, es un recordatorio de que estás viviendo, ¿no? Ahora que imagínate que todo lo que nos han dicho es verdad, ¿no? Y hay un cielo y hay un infierno. Y que si uno se desvive, va al infierno, ¿no? Entonces quiere decir que del dolor y del sufrimiento que tú estabas tratando de evitar, vas a llegar a multiplicarlo por N cantidad de veces a donde vayas, ¿no? Exacto. Bueno, en este caso, si se desvive uno, si uno llega a ser buena persona y hay un cielo y llega uno a lograr entrar, pues qué padre, ¿no? Pero todo eso enigmático no lo sabemos como seres humanos. Y yo creo que eso es parte vital de nuestra vida, porque siento que si nosotros supiéramos a ciencia cierta qué pasa, perdería mucho el sentido actual de la vida humana. El ser humano no está preparado para saber qué hay después de la muerte. Yo siento eso, ¿no? Es que Yo fíjate, siento que... fíjate que Dime. está muy interesante lo que dices, porque si nosotros, el ser humano, en su mortalidad como tal, supiera que lo que está más allá de la muerte o después de la muerte es muy bueno, todos se quisieran desvivir. Y si de forma contraria supiéramos que lo que está después de la muerte es muy malo o de plano no hay nada, quizás muchas personas, si no la mayoría, aprovecharían la vida que tienen en este momento. Es correcto, y buscarían alternativas o se buscaría ahora la forma de ver de qué manera evitar ese destino tan cruel, ¿no? Y quizás te librarías de muchos pesos, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Solamente tengo una vida, más allá de la muerte ya no hay nada, entonces me libero del estrés, me libero de mis ataduras, empiezo a convivir más con mi familia, a aprovechar más el tiempo conmigo, con mi pareja, con los hijos, haciendo cosas que realmente te gustan, quizás, ¿no? Fíjate que ese es un punto súper para mí y de punto de equilibrio en la vida de muchas personas, ¿no? Incluyendo la mía. Yo soy una persona que en la actualidad ha dejado de perseguir como que el reconocimiento tanto laboral como existencial y tratar de disfrutar de la vida, ¿no? Ok, Porque efectivamente lo que dices es muy cierto, pero yo me pongo en el concepto de por qué esperar a saber qué más hay, mejor disfrutar lo que se tiene actualmente y tratar de sacar el máximo provecho, porque correcto. pues, como tú lo mencionaste hace unos minutos, pues solamente se necesita un momento, un instante para pues finalizar esta vida, ¿no? Así es. Y qué es lo que pasa, ¿no? Muchos dicen, ves tu vida pasar. Y yo me hice la pregunta hace algunos años, ¿y qué voy a ver yo? Y estoy feliz con lo que ya viví o me falta por vivir. Y pues a mi corta o larga edad concluí que me gustaría tener muchas más experiencias, muchas más vivencias y tratar de ser mi vida lo mejor posible y lo más feliz. ¿Por Es qué? correcto. Porque siento que para mí ese es el propósito del ser humano. El entender que debe de disfrutar la vida y debe de ser feliz y tratar de sí, de tener objetivos, de tener metas,
pero disfrutar el camino hacia ellas, ¿no? Así Porque es. pues, al final de cuentas, si lo ponemos en perspectiva, la meta del ser humano es morir. Ándale. Mira, iniciamos este podcast filosofando, ¿sí? O sea, ya hablamos filosóficamente lo que cada uno de nosotros dos creemos sobre la muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, Ever, ¿sabes en una parte científica lo que sucede con tu cuerpo al morir? O sea, ¿cuáles son esas etapas que suceden en el momento en el que te mueres? ¿Tú sabes cuáles son? Lo poco que yo sé, amigo, es que primero que nada había una teoría que decían que el alma de una persona pesaba aproximadamente de 21 a 22 gramos, Okay. porque los estudios que hacían los diferentes científicos es que ese es el peso que perdía una persona Cuando cuando dejaba de fallece, ¿no? funcionar, ¿no? Cuando dejaba de existir. Pero muchos científicos dicen que este gramaje Ajá. se perdía porque pues, realmente la energía que el cuerpo despide o necesita la energía que el cuerpo necesita para accionar, pues deja el cuerpo, ¿no? O sea, o se desestresa todo lo que tenemos. Por eso por eso hay esa pérdida, ¿no? Pero Sí. estaba escuchando un, se puede decir que un short, un pequeño video donde sale Albert Einstein. Bueno, su imagen, pero realmente cuando le hicieron a él la pregunta, dio un concepto bastante genial para mí, ¿no? Que le preguntaron que si él creía que había algo después de la muerte. Y él como físico te dice, la energía siempre está fluctuando, no desaparece. Se transforma, varía, cambia, pero no desaparece. Eso para mí me hace pensar que sí hay algo después de la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que yo con eso me quedo. Me quedo con esa reflexión y me quedo con que algo pasa con el cuerpo, no sé exactamente qué es, pero sí se pierde un cierto gramaje cuando alguien fallece, todos los esfínteres, todos los articulaciones, nervios, todo deja de funcionar, todo el cuerpo pues como tal se desestresa al 100%, deja de haber el envío de alguna información del cerebro hacia todo el cuerpo y posterior a eso nos vamos descomponiendo, ¿no? Eso es lo que yo sé a Fíjate que ciencia cierta. aprovechando lo que dices, qué es lo que sucede con el cuerpo. Acá existen, científicamente hablando, unas etapas que van sucediendo una tras la otra después del momento en el que la primera etapa, y esto nada más dejando de lado un poco ya la filosofía y lo que uno cree que Ya va a siendo más suceder, ¿no? científicos, ¿no? Siendo un poco más científicos, la primera etapa se le denomina valor mortis. Y esta es la etapa en donde tu cuerpo, después de fallecer, comienza a tomar un color pálido. O sea, tu piel empieza a tener un color, o a perder color más bien. Te quedas totalmente pálido y a eso se le denomina la etapa de pallor mortis. Y eso Ok, sucede porque tu sangre deja de tener esa circulación que normalmente tienes cuando estás con vida, ¿sí? Entonces, ok. falleces y tu sangre ya no tiene circulación. Inmediatamente, con el paso del tiempo, te empiezas a poner. La segunda etapa ocurre
cuando tienes una pérdida de temperatura. Dado que también tienes un cese en la circulación de tu sangre, lo más natural es que ya no tengas calor. Lo que te da calor obviamente es cuando estás con vida, toda esa sangre que circula transporta calor. Una vez que la circulación se detiene, empiezas con pérdida de temperatura. La tercera etapa se le denomina, y a lo mejor esto lo has escuchado más, que es el rigor mortis. Es la etapa, Sí, claro. es la etapa en donde el cuerpo comienza a endurecer. Que aquí yo tenía el entendido que una vez que tienes el rigor mortis, se endurece, así permanece, y no. Después de unos minutos u horas, ese rigor mortis se quita y tu cuerpo se ablanda nuevamente. Parte de la etapa. Ah, mira, eso yo no lo sabía. Bueno, otra etapa que se vendría siendo la cuarta es el livor mortis. En esta etapa, digamos que por ejemplo, normalmente cuando ya estás fallecido o desvivido, digamos que estás en una posición horizontal acostado, toda tu sangre que ya no está circulando se va a posicionar en la parte que da hacia el piso. Digamos, si estás acostado de espaldas, toda tu sangre se va a posicionar en la parte de atrás de tu cabeza, la espalda, glúteos y piernas. Entonces, toda esa acumulación de sangre ocasiona que tu piel cambie de color a un color como rojizo. Y esa es la etapa del livor mortis, un cambio de coloración en tu piel por la acumulación de sangre. Y solamente en donde está acumulada la sangre, amoratado, por así decirlo. Y la última etapa, cuando un cuerpo ya fallece, pierde la vida, la última etapa es la putrefacción, que es cuando ya, si en cierta forma, cuando tu cuerpo ya deja de funcionar, tus células empiezan en una etapa de descomposición desde ese momento, pero la putrefacción es cuando ya se manifiesta en la totalidad, cuando ya es notorio el hecho de que tus órganos o estás inflamado o estás con cambios drásticos en la morfología de tu cuerpo. Y esas, Sever, son las etapas que le ocurren a tu cuerpo físicamente hablando y científicamente hablando o médicamente hablando, que ocurren cuando falleces. Mira qué interesante. Muchas gracias por esa información, Lalo. Yo no la tenía y se me hace bastante interesante porque, pues, efectivamente uno no sabe cuáles son los pasos, ¿no? O las etapas que uno sufre cuando pasa esto, ¿no? Es correcto. Y regresando al punto filosófico, yo me quedaría con 3 puntos. El primero, al menos desde mi punto de vista y mis creencias, yo creo en un juicio. Volviendo a filosofar, yo imagino que en algún punto del fallecimiento de una persona, algo o alguien te va a cuestionar qué fue lo que hizo. O quizás no tanto cuestionar, sino mostrarte lo que hiciste, y quizás la cuestión te la vas a hacer tú mismo. Tú mismo te vas a cuestionar si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal. ¿Tú qué opinas de eso? Híjole, es una buena pregunta, pero yo creo que depende pues de cómo uno se haya ido y de cómo uno en los últimos días de su vida se encuentre consigo mismo, definirá eso, ¿no? Yo creo Fíjate que hay que, mucha gente Adelante, adelante. fíjate que hace rato que estabas mencionando un punto así como que del juicio.
mencionaste la frase de que es muy común escucharla en personas o verla en películas. Cuando uno fallece ves como si fuera una película, ves toda tu vida pasar por enfrente de tus ojos, ¿no? Sí, claro. Yo en más de una ocasión he escuchado a personas que dicen, o más bien personas que escucharon o que leyeron o vieron, no, es que cuando te mueres, en ese justo momento, ves toda tu vida pasar. Y según esto, tiene una explicación científica, que no sé si te la sepas, pero según esto, es cuando tú tienes, por ejemplo, un accidente menor, digamos que te cortaste el dedo. Estabas picando algo en la cocina con un cuchillo y te cortaste el dedo. Inmediatamente, porque esto es en fracción de segundos, inmediatamente tú sabes lo que tienes que hacer, que es lavarte, afectarte, quizás ponerte una bandita o algo. Porque así a lo mejor tomaste un curso de primeros auxilios, o viste en una película, o escuchaste o viste a alguien hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que inmediatamente tu cerebro supo qué hacer ante un accidente? La creencia y al punto al que voy es que cuando te ocurre un accidente o un suceso en donde pierdes la vida, tu cerebro inmediatamente, como loco, empieza a buscar algún remedio o solución para no fallecer. Digamos que te atropellaron. Entonces, en el momento en el que te están atropellando, en fracción de milisegundos, tu cerebro está buscando en toda tu vida alguna acción que te pueda salvar de ese suceso. Entonces, es lo que a lo que voy es que en ese tu cerebro es el que te manifiesta un cortometraje de toda tu vida tratando de salvarte de ese atropellamiento. Es un concepto bastante interesante y bastante, desde mi punto de vista, creíble sobre por qué pasa eso, ¿no? Y sí te creo, porque el cerebro siempre y el subconsciente siempre están pues tratando de solucionar todos los problemas que tienes, ¿no? O sea, no hablando de accidentes, pero también pues pasa mucho cuando estás estresado por problemas, ¿no? No sé si te ha pasado que pues sueñas con los problemas que quieres resolver y de la nada pues muchas veces encuentras alguna solución o algo por el estilo, porque el cerebro siempre y el subconsciente siempre están como que buscando eso, ¿no? Exacto. Soluciones a los problemas. Es correcto. Sí lo creo, ¿no? Y es una forma diferente de la perspectiva y ya no yéndose hacia el lado sentimental, ¿no? Sino a un lado un poquito más, ¿cómo decirlo? Más biológico, ¿no? Más biológico, es correcto. Fíjate que el segundo punto con el que yo me quedo y va de la mano con lo que acabas de decir es el aprendizaje. Yo creo que al menos es en lo que yo quiero creer, que una vez que estemos del otro lado, de alguna forma podré visualizar qué fue lo que aprendí. No sé, aprendí cosas buenas, cosas malas, aprendí a amar, a odiar, aprendí cosas banales, mundanas, o aprendí a una religión, lo que tú quieras, pero se aprendió algo. Y creo que ese algo, ese aprendizaje, te va a llevar al tercer punto al que yo creo, que es la reencarnación. Soy de la creencia, que sí
vivo mi vida como lo que conocemos como una única vida que tienes, tratando de aprovechar tanto los momentos buenos como los momentos malos, porque en realidad no tengo garantizado y no caigo en el error de decir, bueno, si hay una reencarnación, lo dejaré para la siguiente vida. Entonces es aprovechar la vida que actualmente tienes, porque eso es lo único que tienes. Pero quiero creer, y me gusta creer, que el aprendizaje que tienes en esa vida, si existe una reencarnación, esa reencarnación va a depender del aprendizaje que tuviste. Quizás, no sé, yo por lo que he visto, leído y escuchado, que existen diferentes niveles de conocimiento, de conciencias. Inclusive si me voy al lado extraterrestre, las reencarnaciones, de acuerdo al nivel de aprendizaje, es a la civilización siguiente a la que vas, o inclusive una anterior a la tuya, es a la que regresas reencarnado. O sea, yo con esos 3 puntos me quedo: el juicio, el aprendizaje y la reencarnación. Me parecen 3 puntos interesantes, 3 puntos con los que te puedo decir que llevo años pensando en ello, y que yo esperaría que en algún momento, que ojalá falte mucho, si en algún momento después de la muerte tengo conciencia de presenciarlo, pues me gustaría ver esos 3 puntos: un juicio, un aprendizaje y una reencarnación. Aquí me gustaría hacerte una pregunta. A ver, dale. Si tú crees que hay un juicio, ¿quién crees que te juzgue? ¿Quién crees que decida? Fíjate que no lo sé. Como te dije al principio, y los que me conocen me corregirán si es que digo mentiras. O sea, yo vengo de una familia que es católica, pero no la practico, no soy un fiel creyente de la religión tal cual la conocemos. Y yo la respeto y respeto a todas las personas que tienen su fe, inclusive hasta llego a pensar que son personas muy formidables por tener una fe muy fuerte, ¿no? Pero en mi persona, yo sé que creo en un ser superior, más allá de mi entendimiento como humano. Y quiero pensar que a lo mejor en el momento del juicio, ese ser o una parte de ese ser es el que me va a juzgar a mí. Pero también entro en la discrepancia de decir, quizás ni siquiera voy a estar cerca de ese ser o de esa entidad, y a lo mejor voy a ser yo mismo quien me juzgue. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque parte de mis creencias y parte de lo que he visto, hay algo que a lo mejor tú los has escuchado, que son los registros akásicos. Entonces, todo tu aprendizaje, el aprendizaje que llevaste en la vida que dejaste atrás o que has dejado atrás, porque pensemos que has tenido muchas vidas, no solamente una, todo ese aprendizaje, conocimientos y demás, todo eso se registra en alguna parte, y eso se le denominan registros archivos. Entonces, una vez que que tú entras a una vida mortal, tú ya no tienes acceso a esos registros, por lo tanto vienes a una vida sin saber absolutamente nada, con una memoria totalmente enferma. ¿Para qué? Para que tú no tengas una ventaja, quizás, para que a lo mejor aprendas lo que ese plan de vida te toca llevar, para que aprendas cosas nuevas o repitas cosas. Pero una vez que entras a ese plano después de la muerte, entra un ser, o sea, o tú mismo entras a un nivel de conciencia en donde ya tienes pleno acceso a los registros de todas tus vidas.
Y es ahí a lo mejor donde ya un Eduardo Hernández mortal que nació en 1982, ya esa persona ya no existe porque es parte de la entidad completa, ¿no? Y entonces esa entidad ya se juzga a sí misma. Y yo pienso que yo mismo me voy a juzgar y voy a decir, ¿sabes qué? Mira, aquí tomé buenas decisiones, aquí tomé malas decisiones, y quizás no haya un cielo o un infierno, sino que simplemente un decir, aprendí esto y me faltó aquello, entonces mi plan de vida siguiente es este. Y nuevamente el ciclo de la vida. No lo sé, así pienso yo, Ever. Es un concepto bastante interesante, ¿no? Y más porque pones a tu persona como un viajero astral que tiene un conocimiento más vasto, ¿no? Sin embargo, ahora sí que no hay forma de corroborar todo esto, ¿no? Son conjeturas y muchas veces es parte de lo que a lo mejor como seres humanos queremos creer y pensar, ¿no? Hay muchas personas que en la actualidad, aseguran, a ser personas reencarnadas y dan prueba de muchas cosas de ello, ¿no? Y hay muchas personas que también, inclusive, como te lo comentaba en un principio, ¿no? La reencarnación está presente en la religión como el cristianismo, el catolicismo y también en la mitología. Hay mucha, pues, historias relacionadas con esto, ¿no? El tema es que el ser humano seguirá con esta incógnita, pues por mucho tiempo, si no es que por toda la eternidad, ¿no? Y justo es un buen parámetro el decir, pues si uno mismo se bloquea o se pone bloqueos para que no darse cuenta de que ya reencarnó, de que ya vivió, lo hace por el motivo que en un principio platicábamos, de que debe de aprender cosas nuevas y debe de disfrutar de su vida, ¿no? Es correcto. En- es un tema bastante vasto e interesante y bastante complejo a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes tener puntos de vista teológicos, científicos, inclusive pues hay ocultismo relacionado a esto como la necromancia, ¿no? Ándale. Que traen otras teorías, otros conceptos, ¿no? Pero realmente nunca alguien ha dado una prueba completamente, eh, pues en actualidad verídica, ¿no? Aquellos que a lo mejor vivieron en la historia de Cristo pudiesen decir, no, pues yo sí vi a Cristo resucitar. Aquellos que pues en algún momento pudiesen decir, no, pues yo estuve en la mitología nórdica, griega, y eso fue verdad, pero realmente en la actualidad todo es a la vez puede ser tan real y a la vez tan falso, que uno ya no sabe o ya no puede diferenciar a ciencia cierta sobre si lo que están viendo y diciendo son cuestiones reales o son completamente falsos, ¿no? Es correcto. Entonces, Es eh, que la audiencia nos deje aquí sus comentarios de qué es lo que ellos piensan, cómo ellos tienen las perspectivas de la vida, qué es lo que ellos creen que haya después de la muerte, qué les gustaría pensar y qué les gustaría imaginarse, ¿no? es Y correcto. qué, cuáles serían sus formas de ver la vida y la muerte, ¿no? Como partes del ser humano. Así es. Para, para pasar a la parte final de este episodio,
creo que resumiría estas preguntas a la comunidad en una sola pregunta. Ustedes, comunidad, pónganlo en la caja de comentarios. ¿Cielo, infierno o nada? Entonces esperamos que nos respondan para leer sus respuestas. Y no sé, Ver, creo que me habías comentado sobre una película. Entonces, si quieres, esta sección de la recomendación de película que se nos ha hecho costumbre en los anteriores episodios es totalmente tuya. Es que adelante. Muchas gracias, amigo. Hay muchas películas, pero en la actualidad hay una que me llamó la atención por el tipo de concepto que arroja. Es una película, para no variar, asiática, porque pues, también hay muchos animes, hay muchas series, pero esta vez les traigo la película en español, se llama Junto a los Dioses. Ahí es una trilogía, la primera película es Junto a los Dioses, Los Dos Mundos, que esa es la que vi, me faltan ver las otras dos, todavía estoy consiguiendo a ver dónde puedo ver la segunda y la tercera está en HBO, la que les recomiendo, que es la primera, Junto a los Dioses, Los Dos Mundos, la pueden encontrar en Prime o en su página preferida. Excelente recomendación, Ever. Esa película está muy buena en historia, en trama, personaje. Esa es la recomendación que les dejamos. Si tienen oportunidad, véanla, platíquenos qué les parece ese nuevo concepto sobre lo que pasa después de que uno muere y quedamos atentos a los comentarios que nos puedan hacer llegar toda nuestra audiencia. Muy bien. ¿Algo para finalizar, Ever? Agradecerles nuevamente a la audiencia que nos han escuchado el día de hoy, y como reflexión para mí es padre platicar sobre todos estos temas paranormales, intrigantes, pero también me gustaría que la audiencia disfrutase de todo lo que nos ofrece esta vida, ¿no? Que le prestase atención a qué es lo que quiere de su vida y cómo lo quiere, y empiece por pequeñas metas para lograr la felicidad en esta vida, ¿no? Fíjate que me gusta mucho esa reflexión. Yo siempre he dicho que para mí creer en lo anormal o en lo extraño o en lo extranormal es una salida para decir que el mundo normal es aburrido. Pero no, o sea, a toda nuestra comunidad que nos escucha, hagan caso a esto que acaba de decir Ever. Lo normal es tan extraordinario como lo no normal, como lo extraño. Y hacer cosas nuevas en nuestra vida. Muchas veces tenemos miedo a lo desconocido, cuando posiblemente sean las cosas más padres que uno pueda llegar a vivir. Claro, correcto. Hablando positivamente, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, ya estamos más allá de la medianoche, Ver. Y si has llegado hasta aquí, te recuerdo, tú no puedes verlos en la oscuridad. Pero ellos a ti sí.